ediciones de Boxes. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Desde Boxes Podcast, este podcast de Fórmula 1 que hacemos aficionados que, pues hablamos de estas cosas de la Fórmula 1 para vosotros que también sois aficionados, un punto de vista, pues digamos, de la calle, para entendernos, para entender la Fórmula 1 como cualquiera de nosotros puede hacerlo. Para charlar hoy de lo que va a ser el Gran Premio de Austria, o lo que esperamos del Gran Premio de Austria y alguna noticia más. No estamos todos, pero tengo el placer de poder hablar con Agustín. Muy buenas, Agustín, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Pues sí, la verdad es que había faltado un par de episodios y ahora con ganas de un pre-Austria que pinta muy bien. Bueno, te cogimos nota de que no estabas, pero sabemos que ahora vas a volver a hacerlo con ganas. Emanuel, también te tengo por ahí, ¿verdad? Hola a todos, sí, por aquí estoy. Bueno, pues una vez presentados, lo que vamos a hacer es una pequeña pausa para poner una promo y nos vamos a meter en faena con las noticias antes de hablar del Gran Premio de Austria. Mira, yo quería hacer un programa donde hablar de un poco de cocina y explicar las cosas, cómo se hacen, cómo le podemos llamar. El profesor cocinero. No. La cocina perfecta. ¡Ay! Me encanta ese nombre. Muchas gracias por la idea. De nada. Y noticias no es que haya muchas. En cuanto a variedad, sí que hay pues un par de, digamos, de equipos implicados y alguna cosilla relacionada con el mundo de la Fórmula 1 y relacionada con el mundo del motor. Destacar en principio, pues por decirlo así, la más reciente, la que está más, pues este fin de semana, se disputaban las 24 horas de Le Mans. No tiene que ver con la Fórmula 1, pero es una competición del motor que participaba algún piloto de Fórmula 1 actual, como Nico Hülkenberg, algún expiloto de Fórmula 1, Manuel Webber, por ejemplo, y que, pues para quien no lo conozca, es un poco pues la idea de hacer un torneo de resistencia, 24 horas corriendo, se turnan 3 pilotos por coche. Y la verdad es que ha sido una sorpresa y creo que es la primera vez en la historia que un piloto en activo de Fórmula 1, en este caso, como comentaba, Nico Hülkenberg, con su equipo, con sus compañeros, con Nick Tandy y Earl Bamber, han ganado pues esta carrera con un Porsche 919 híbrido. Estuvieron ahí en la lucha durante, por lo menos hasta primeras horas del domingo. Tanto los Porsche como los Audi, misma nacionalidad alemana, coches que están pues en tecnologías muy distintas, uno híbrido y el otro es un diésel y que, al final fueron los coches de Porsche los que se llevaron el gato al agua y como digo, con Nico Hülkenberg, que estaba bastante contento, comentaba que había sido una gran experiencia, daba gracias a su equipo, a Force India, por haberle dejado competir en esta categoría. Recordemos que ha habido accidentes y que a veces los equipos no están muy por la labor de dejar participar a sus pilotos en otras modalidades, sobre todo teniendo en cuenta el accidente que había tenido Robert Kubica practicando rallies hace ya unos cuantos años. No sé si queréis comentar alguna cosa del tema de Le Mans. Manuel, yo no sé si tú lo habrás visto o habrás seguido más activamente que yo. Hombre, pues alguna horita de 24 horas me he visto, sobre todo la parte inicial, ya lo que es la madrugada, pues evidentemente me la he perdido, he tenido que dormir, pero hasta bien entrada la madrugada, para ser unas 24 horas, si hay resistencia, las cosas estaban, digamos, como tú comentabas,
estaban los dos Porsches y sobre todo un Audi en la misma vuelta, pasadas pues, unas 10 horas de carrera, y esto de decirlo en resistencia en una prueba de 24 horas, que al menos 3 coches de la máxima categoría estén en la misma vuelta, pues ya es la leche, ¿no? Después, durante la madrugada, por lo que me he enterado, las cosas se fueron distanciando. Los Audi empezaron a manifestar pequeños problemillas técnicos de fiabilidad, y los Porsches no, se mostraron estoicos. El relevo de Hülkenberg en la madrugada fue tremendo. Llevó desde la quinta posición al Porsche a la primera, y ahí se mantuvo hasta el final, ¿no? Sus compañeros Tandy y Bummer también ayudaron, evidentemente, pero un poco el empujón que le ha dado Hülkenberg para ser novato en la categoría, pues muy importante para Porsche, que precisamente de los 3 coches que llevaba Porsche para la carrera era un poco a priori el menos favorito, ¿no? Estaba sobre todo, yo creo que el coche que entre los que pilotaba Mark Webber era un poco a priori el favorito de Porsche para ganar, pero bueno, al final por circunstancias de carrera, el coche de Webber que quedó segundo, el propio Webber cometió un error con una bandera amarilla, que probablemente eso le costó la victoria. Bueno, en resumidas cuentas, una carrera muy entretenida, sobre todo pues que ha servido para ver un poco el espejo de la actual Fórmula 1, ¿no? Mientras que la Fórmula 1 actual a priori es una carrera al sprint, pues en los últimos tiempos parece que es una carrera más de resistencia, y mientras que las 24 horas, que es una carrera puramente de resistencia, estamos viendo como los coches van al sprint. Y es que Audi no ganó, se quedó cerca, pero sí que marcó el tiempo más rápido al circuito de Le Mans, las Artes, incluso batiendo el récord histórico jamás hecho en la configuración del circuito, ¿no? Creo que hicieron 3 minutos 17,6, que de hecho lo hizo Lotterer, conocido porque el año pasado pilotó con Caterham una carrera. Y bueno, cuando se marcó el récord anterior, la configuración del circuito, pues en esta recta larga que hay en Le Mans no había chicanes, y a los coches algunos llegaba a coger los 400 por hora, y ahora en la actual configuración ya hay chicanes, con lo cual habla de la velocidad que cogen estos coches, ¿no? Tanto en punta como en curva, ¿no? Y pues eso, en resumidas cuentas, para poner una balanza lo que es actualmente el mundo de la resistencia de la Fórmula 1 en un año donde, pues eso, casi todos los comentarios a raíz de la carrera en plan, bueno, las 24 horas están siendo muy bien y la Fórmula 1 tiene que cambiar cosas porque resulta más excitante las 24 horas de Le Mans que la propia Fórmula 1, ¿no? Sí, se habla de que es un gran laboratorio tecnológico donde antes lo que pensábamos que era pues el top del desarrollo del mundo de la automoción, pues podía ser la Fórmula 1. Eso parece que se está ganando posiciones y que se están abriendo susceptibilidades con este tema, ¿no? La pérdida de emoción de la Fórmula 1, y que realmente pues no parece ser ya esa punta de lanza en el mundo de la automoción para pues utilizarlo de escaparate y de desarrollo de sus coches. Ya en hace años Ecclestone consiguió entre comillas, digamos, boicotear las 24 horas. Pasaron unos años en el que ACO, que es el que organiza la carrera, pues tuvo que salir un poco del pozo debido al movimiento que hizo Ecclestone para la Fórmula 1. Pero poco a poco el ACO ha puesto sus normas, la carrera ha entrado en un auge como nunca se había visto. Y un poco el problema que se puede encontrar la Fórmula 1 y Ecclestone, por así decirlo, es que los pilotos le están haciendo tilín en una gran cantidad la carrera, ¿no? O sea, y viendo el espejo de Hülkenberg, pues vete tú a saber si las carreras no coinciden en calendario, porque para correr las 24 horas de Le Mans
hay que hacer previamente una carrera previa, ¿no? Hulkenberg hizo las 6 horas de Bélgica, creo, y eso ya te da derecho a participar en Le Mans. Y hasta ahora Le Mans coincidía con un Gran Premio de Fórmula 1, con lo cual los actuales pilotos en activo pues no, o tenían que decidir una en otra y evidentemente se quedaban con la Fórmula 1. Y si no coinciden en calendario, y viendo pues esto, que Weber lo está haciendo muy bien, Hulkenberg ha ganado en su primera participación, en Toyota está Wemi, en otros equipos están otros pilotos de Fórmula 1, pues puede ser un poco preocupante que igual la cantera previa a entrar en Fórmula 1, la propia parrilla de Fórmula 1 decidan, pues mira, dejo la Fórmula 1 que no es tan excitante, me paso a Le Mans, que igual puedo tener un coche competitivo sin necesitar tantos recursos económicos, está en pleno auge de audiencia, de espectadores y de todo, y puede ser un rival como competencia, aunque el campeonato en sí, el Mundial de Resistencia, pues no, evidentemente está a años luz de la Fórmula 1 como campeonato, pero lo que es la carrera de 24 horas de Le Mans, digamos que es la tríada de carreras. Está Le Mans, el Gran Premio de Mónaco y las 500 millas de Indianápolis. Esos, digamos, que seguirán los grandes eventos del mundo del motor. Y si Le Mans digamos, a los pilotos le come el gusanillo, pues se puede encontrar un problema la Fórmula 1. ¿Ves, por ejemplo, a Renault, ya avanzando un poquito, ¿no? Metiéndonos en Fórmula 1 directamente? Renault, que está teniendo tantos problemas, ¿lo verías dar un salto? Porque hay declaraciones de Christian Horner que están apuntando hacia finales del 2016, el año que viene, que sería, en teoría, pues el último antes de una serie de cambios en la normativa. Pues eso, finales del año que viene, que Renault marcharía de la Fórmula 1 porque, bueno, están teniendo muchos problemas. Pues va a ser muy importante un evento, y es que, si no voy mal, el próximo año sí que está planteado en el reglamento que hay que verificar los motores el último día de febrero, ¿no? A diferencia de lo que ha pasado este año, ¿no? Y eso puede marcar la pauta de que, evidentemente, a los motoristas y a todos le gusta la idea de poder desarrollar el coche, o sea, la unidad de potencia a lo largo del año, como ha pasado este año, aunque por triquiñuelas de reglamento, pero quieren que lo que ha pasado este año se extienda, que no haya que recurrir a triquiñuelas, ¿no? Y como digo, en principio el próximo año sí que hay una fecha límite para verificar la unidad de potencia, que es ese último día de febrero. Y claro, Renault está en una disyuntiva de que este año no ha funcionado las cosas. Ahora comentaremos, ¿no?, que los pasos a seguir de Renault. Si la fecha tope de verificación se queda en 28, ese último día de febrero del próximo año, pues digamos, podremos decir que Renault está fuera. O sea, no se va a plantear, yo creo que no se va a plantear seguir, ¿no? En 2016, como comentabas tú, el contrato que tenía firmado con Toro Rosso y Red Bull creo que expira, con lo cual pues no romperían ningún contrato, acabaría en 2016 con unas circunstancias igual paupérrimas, pero acabarían sin romper contratos ni nada. Y a partir de ahí, pues buscarse la vida Le Mans o los GTs o yo qué sé, cualquier otra categoría ajena a la Fórmula 1 que sí es te lleva claramente muy rápido al escaparate mediático, pero si las cosas no funcionan, te hunde profundamente, ¿no? Y aparte que es un pozo negro de gastar recursos inimaginables, y si tienes ganancia, lo aprovechas y ganas campeonatos, pues lo compensa, ¿no? Con ese pozo de tecnología que hay que invertir dinero y más dinero. Pero si no ganas, pues lo hemos visto con Toyota, Honda en otras etapas, que otra vez millones, más millones, más millones, más millones, y la cosa no iba por donde, a ningún camino. Incluso BMW empezó a meter dinero, ganar una carrera con Kubica, pero la idea de ganar el título nunca les fue posible, y al final acabaron abandonando,
quitándose como pudieron al primero que pasara la escudería. Y Renault, pues como digo, está en esa disyuntiva, y si digamos se puede desarrollar el motor a lo largo de la temporada, igual Renault da el paso contrario de en vez de abandonar, aumentar su presencia en el campeonato de tal forma que, como comentamos en alguna otra ocasión, pues tener un equipo propio, ¿no? Pues ver a ese Renault desde 2009 puede ser, 2009-2010, que vimos el último Renault como equipo propio, antes que lo comprara Jenny Capital, la parte de accionariado, ¿no? Con lo cual, un poco fecha clave, lo que va a pasar el próximo año con la cuestión de la evolución del motor, ¿no? Bueno, y también un poco lo que vemos este año, aparte de estas declaraciones que comentaba de Christian Horner, tenemos también dos cosas relacionadas con Renault. En este caso, pues por el lado de Red Bull, que está ya pensando en el Gran Premio de Austria y en el Gran Premio de Hungría, y sobre todo pensando en lo que le pueda dar de problemas el motor. Desde Red Bull piensan que Hungaroring es el circuito más conveniente para ellos en lo que es el calendario actual de la Fórmula 1, con lo cual han sopesado y tienen la idea en la cabeza, le están dando bastantes vueltas a realizar un cambio completo en ambos coches, retrasarlos en este Gran Premio de Austria a base de sanciones y de cambiar, como digo, pues todas las piezas necesarias para tener un coche relativamente fresco, con una única carrera en el Gran Premio de Hungría, y hacer un buen resultado, o intentar por lo menos hacer un buen resultado, sorprender a los Mercedes, y eso también teniendo un poco en cuenta que Renault parece ser que lo que ya tiene más controlado es la fiabilidad, y que es ahora el momento en el cual se quieren centrar en mejorar el rendimiento que no están teniendo ni con los Red Bull, que supuestamente pues es su primer equipo, ni con ninguno de los otros equipos que están montando sus motores. Sí, llevamos 3 carreras en las que tanto Toro Rosso como Red Bull no han sufrido temas de fiabilidad durante carrera. Es cierto que, por ejemplo, Verstappen sí que ha tenido que estrenar un quinto elemento, incluso un sexto elemento, creo. Varios quintos elementos, y ha tenido que sufrir una sanción en Canadá. Pero en lo que es carrera, pues en las últimas 3 pues no han sufrido ningún percance en la fiabilidad, y a lo contrario es un poco la alternativa a lo que está pasando con Honda, ¿no? Honda pues digamos que está en la misma papeleta solucionar fiabilidad y rendimiento, y Renault ha decidido primero solucionar la fiabilidad paso a paso, más o menos parece que la han conseguido. Sobre todo la fiabilidad les pasaba por el tema del motor de combustión en un pistón, lo hablamos creo que en China, que lo tenían que rediseñar, y parece que ese rediseño ha sido efectivo, y la parte del motor de combustión, la tradicional, para que la gente nos entienda, pues lo han solucionado definitivamente. Y a partir de ahí utilizar los tokens que creo que a Renault es el que más le quedan, que son 12 si no voy mal. Y desde Red Bull decían que esperan que Renault utilice todo el poder de esos tokens, y que llegue ese motor potenciado con esos tokens para las últimas 3 carreras, una cosa así, llegue ya el motor, digamos, con una vez solucionada la parte de fiabilidad, pues que el apartado del rendimiento aumente para esas 3 carreras, con lo cual estas carreras hasta esa parte final del campeonato pues va un poco mantenerse y sin ninguna opción clara de victoria, y aprovechar las pocas ocasiones que tendrán, ¿no? Quizás la única oportunidad sí que tendrán, y viendo lo que pasó en Mónaco, es Hungría, un circuito ratonero y donde el motor no tiene gran importancia.
será la única oportunidad que Red Bull tenga igual de plantearse un podium, ¿no? Porque en el resto, pues tenemos Austria necesita el motor, Silverstone necesita el motor, Spa necesita el motor, Monza, qué decir de Monza, Singapur, todos estos, aunque Singapur sea urbano también necesita el motor, que no se va lento precisamente. Con lo cual, pues digamos que sobrevivir de una forma más relajada, porque no tendrían esos problemas de fiabilidad, y a espera de la última parte del campeonato donde llegue la potencia a esos Renault con la utilización de los tokens que le queda. Pero usar esos 12 tokens que comentas en las últimas 3 carreras, entiendo es porque no se pueden acumular para el año que viene, entonces es intentar aprovecharlos justo al final de temporada para ya preparar la siguiente temporada. Es decir, usar estos 12 tokens como para empezar el nuevo motor o una parte del nuevo motor, y usar tokens del año que viene en la evolución. O sea, unir los tokens sí que lo podría hacer, porque tal como está planteado el reglamento de que no hay una fecha, o sea, que la fecha límite para pasar la última verificación, pues creo que es el 31 de diciembre, digamos, pues entre unas cosas y otras, pues sí que puedes acumular los tokens, ¿no? Porque digamos que estarías en invierno, juntar los del año siguiente con los que quedan de este año y haces pachas, ¿no? Digamos, pero Red Bull quiere sacar rendimiento, quiere chicha para que consiga algún resultado, ¿no? O sea, de momento no han subido al podio, los únicos que han subido al podio han sido Mercedes, Ferrari y Williams, y Renault, o sea, Red Bull, pues no sé cuál ha sido el mejor resultado el cuarto puesto, creo, ¿no? De Mónaco, precisamente. Con lo cual, Red Bull es uno de los escuderías que más presupuesto tiene y más aspiraciones tiene, y no se puede permitir ahí, digamos, lo que está pasando en estas primeras carreras del año, ¿no? O sea, un sexto, un séptimo, un octavo, salvo la excepción de Mónaco, pues están aspirando a eso. Incluso los Toro Rosso les están complicando la vida. Y Red Bull quiere un poco más de chicha, en parte para también seguir confiando en Red Bull, y a ver si siguen apostando por ellos o directamente mandan a Renault a paseo. Pero claro, esperar a las últimas 3 carreras, y siendo este año no me acuerdo la tercera, pero son Bahrein, es Brasil y otra. No sé si son los mejores circuitos para para ponerlo a prueba. Me refiero únicamente que sea para eso, utilizar estos 12 tokens para hacer una mejora significativa, entre comillas, en esos 3 circuitos, para probar, para hacer prácticas con ese motor y ver si realmente van por el buen camino, y aprovechar el invierno para preparar ya el motor del año que viene. Pero es que lo que comentas tú, si quieren más chicha Red Bull, entiendo que lo querrán ya ahora, a mitad de temporada, en el parón de verano, para tener más tiempo para usarlo. Esas 3 últimas carreras me parece más que es ya viendo para el futuro que lo que puedan aprovechar esta temporada. Evidentemente, si fuera por Renault, o sea, si fuera por Red Bull, perdón, lo querían este motor superpotenciado ya, pero claro, o sea, esto necesita sus tiempos, probar que no vaya a ser que al utilizar más tokens, cambiar varias cosas en busca de más potencia, perjudique la fiabilidad, y al final una cosa fastidia otra, y claro, no, o sea, de la noche a la mañana, pues no, ojalá, ¿no? Pero evidentemente seguro que Red Bull quería tener este motor con lo que fuera de caballos más pasado mañana, pero claro, Renault ha tenido que modificar su plan de trabajo porque se ha encontrado con ese problema del diseño de los pistones, del pistón, la parte de combustión del motor, que les ha retrasado un mes o 2 meses, o lo que le ha costado, y han sufrido unas cuantas petardazos del motor debido a eso, y se han tenido que concentrar en mejorar la fiabilidad, porque claro que
que hay tres baremos, ¿no? Una cosa es no acabar las carreras para una escudería como Red Bull, pues te hunde en la miseria, evidentemente. Estamos viendo Honda, lo que decimos y lo que la imagen que está la prensa. Después hay un segundo baremo que es acabar las carreras y hacerlo en lo que está haciendo más o menos Red Bull. Sexto, séptimo, octavo, noveno, que igual todo eso te complica la vida, Force India, Williams, etcétera, etcétera. Y está el primer baremo que es conseguir algún podium y etcétera, ¿no? Y Red Bull junto con Renault o como fuera han optado por mantenerse en esos puestos de puntuar, que yo lo quisiera ya para Honda. Y al final pues apostar, pues si pueden tocar algún podium, mejor, y si no, pues trabajo hecho para de cara al próximo año. Bueno, y mientras tanto, también tenemos esta lucha que tienen entre los equipos ya a nivel de despachos con el tema de ese bloqueo que tiene Mercedes, o que pues está retrasando lo que quieren Renault y Honda para poder salir un poco de esta situación del pozo que están metidos con el tema de los motores. Emanuel, la cosa está difícil. Sí, en principio está difícil, pero poco a poco se está viendo como Mercedes empieza a abrir la mano y yo creo que los primeros interesados en que esto no se hunda son ellos, evidentemente. Quieren ganar, han hecho mejor su trabajo, han invertido una cantidad de dinero muchísimo mayor que Ferrari y Renault en la primera etapa cuando se decidió cambiar este reglamento. Invirtieron más, Ferrari y Renault se confiaron mirando otras etapas de la era turbo. Renault había destacado, Ferrari también tenía hechos turbos que destacaron y se confiaron. Mientras, como las hormiguitas, Mercedes iba poniendo recursos, gente a trabajar en su monoplaza, etcétera, y los resultados estamos viendo 2 años donde están dominando de cabo a rabo. Y claro, es duro, ¿no? Es duro explicárselo a la gente que reclama cambios, pero y las propias escuderías que no están ganando pues también piden cambios, evidentemente. Y evidentemente cuando estamos hablando de que igual Renault se quiere ir fuera, pues Honda ya está partidaria de cambiar las cosas. Ferrari evidentemente pues este año las cosas han mejorado, pero estar a 40 segundos del primero pues no es lo ideal, y si se pueden cambiar las cosas mejor, con lo cual Mercedes se queda sola, ¿no? Y si se queda sola, por muchos equipos que motorices y que puedan plantear el mismo voto que plantees tú, pues quedarse solo no es lo ideal, ¿no? Porque igual para un futuro te pueden hacer falta la ayuda de los otros equipos para un cambio de reglamento que a ti te beneficie, y tienen que ceder. Algún día van a tener que ceder para que esto cambie. Ya como se planteen los cambios, pues será otra cosa, y a ver qué cambios se producen, si es que se producen, y de la magnitud que son, ¿no? A principio, así el cambio ideal de primeras, el primer cambio así a bote pronto es el tema que comentaba antes con Renault, ¿no? El tema de que se pueda evolucionar los motores a lo largo del año. A Mercedes está claro que a ellos les da igual, pero si pueden bloquear en cierta manera la evolución, para ellos genial. O sea, tienen un motor más avanzado que el resto viven una situación idílica para ellos. Esa, digamos, sería la norma así a primeras para que querían cambiar. Después ya las cosas serían para cambiar para 2017, que ya hemos hablado, ¿no? Tema combustible, neumáticos, etcétera, etcétera. Pero en resumidas cuentas, Mercedes a principio, igual el año pasado, pero ya este año, poco a poco han suavizado sus maneras, al menos por lo que he leído y visto yo.
y al final tendrán que ceder al resto porque vamos, Mercedes no, o sea, ellos solos en pista pues no tiene, no se vende, o sea, no vende a nadie. Si están corriendo ellos solos contra ellos mismos, pues no atraes a nadie y al final es contraproducente incluso para ellos, con lo cual yo creo que acabarán cediendo y veremos qué surge de ese, entre esos grupos, entre por un lado Mercedes y por el resto el resto de motoristas, pues en qué queda la cosa. Habrá que estar atento. Quien iba a presentar, Agustín, es McLaren, por donde más o menos puede evolucionar de otra manera, porque vemos que del motor no están consiguiendo, es en el tema de aerodinámica, y van a presentar para el Gran Premio de Austria una pieza nueva, ¿verdad? Sí, por lo visto han desarrollado un morro más corto al estilo del que utiliza Mercedes y que ya ha pasado las pruebas de la FIA y la puesta a punto ya está y sería para probar en el próximo Gran Premio de Austria. A ver si, claro, lo que decíamos, si el motor no puede evolucionar, tienen que buscar alguna manera de mejorar en aerodinámica para que el coche sea más competitivo. Esperemos que sea un acierto para McLaren y mejoren esa fiabilidad del motor, pero bueno, si este nuevo morro mejora, sí que puede incrementar considerablemente el rendimiento del equipo. A ver. Sí, aquí en Austria va a haber más equipos con importantes paquetes. Por ejemplo, Williams también va a llevar un paquete importante. Después, en la próxima carrera, Force India estrenará su coche B de cara a Silverstone. Y estas dos próximas carreras van a ser importantes porque yo creo que ya... Hay que decir también que después del Gran Premio de Austria va a haber entrenamientos durante la semana, 2 días, en el propio Red Bull Ring. Con lo cual van a ser 2 citas antes del parón de verano y juntado a ese test que hay después del Gran Premio para decidir si es el tiempo de llevar más recursos de este año de cara al 2016. Aunque es cierto que no hay cambios así drásticos, pero ya entramos en una época del año donde igual compensa arrastrar más recursos de este año en vistas al próximo año, ¿no? Y estas 2 carreras pues son carreras de potencia, de carga aerodinámica, etcétera, y en función de cómo vayan las cosas, pues igual vemos con algún equipo directamente deja las evoluciones y ya se encamina al 2016 o siguen poniendo carne en el asador de esta temporada. Por ejemplo, uno de esos también puede ser Manor. Manor en los últimos tiempos está un poco en el candelero. No lo comentamos en el resumen de Canadá, pero Bob Bell, ex de Renault, ex de Mercedes, esta Mercedes que el año pasado arrasó, al final de la temporada pasada creo, abandonó Mercedes y no se sabía muy bien dónde iba a acabar Bob Bell, ¿no? Había rumores, Ferrari igual lo había fichado y tal, y resulta raro de que se ha unido a Manor como consejero, un poco el mismo rol que tuvo Pat Simons en Marussia en aquella época, y vimos cómo se pasó a Williams y un poco Williams ha salido de ese letargo gracias a Pat Simons. Y este movimiento de Bob Bell ha coincidido con otros movimientos dentro de la escudería, con otros ingenieros clave en otros equipos que se han unido a Manor, y se habla de la posibilidad de que Manor pues pase a ser por un lado el equipo B de Honda, por otra parte que pueda ser el equipo de Renault, debido a ese hermanamiento que tiene Paul Bell con Renault de otras épocas, o que siga un poco de la mano de Ferrari, ¿no? Y Manor tiene que decidir qué va a hacer con ese supuesto coche que están haciendo para llevarlo a pista después del verano, porque claro, viendo la situación de Manor,
¿es rentable hacer un coche y estrenarlo cuando quedan, ¿qué? 6 carreras y tampoco te va a dar... O sea, aunque estrenes el coche nuevo, a Manor no le va a suponer... No va a solucionar la diferencia que es de no puntuar siendo últimos a puntuar. Si fuera ese el caso que le permitiera puntuar, pues evidentemente ponlo ya. Pero yo creo que no va a ser el caso, con lo cual es rentable gastar recursos en apresurar el coche que esté listo para después del verano y en vez de retrasar todo esto, hacer el coche con más pausa, más minucioso y hacer una jornada de test para el próximo año, porque igual este año planteas el coche después en verano y es un coche totalmente nuevo y igual empieza a petar de fiabilidad, algo que por ejemplo en Manor lo tienen solucionado, aunque van lentos y son los últimos, pero al menos en fiabilidad lo tienen solucionado, con lo cual pues es un poco las disyuntivas de Manor, aunque la más fuerte es qué va a pasar, ¿no? Con la gestión del equipo, si va a ser el equipo B de Honda, el propio Renault o va a seguir con Ferrari, un poco también está en el alambre. Y ya cerrando este bloque, en el alambre, como dice Manuel, había algo que no estaba del todo claro y era que el Gran Premio de Monza en Italia pues no se mantuviese en el calendario de la Fórmula 1 por algunas declaraciones y algunas amenazas que había tenido en los últimos meses Bernie Ecclestone. En cuanto a esto, Sergio Marchionne ya directamente ha asumido pues que no puede ser que en Italia, en la casa de Ferrari, los tifosi no tengan un gran premio donde puedan ir a ver correr a los coches del cabalino rampante de cerca, ¿no? Entonces ha hecho unas declaraciones en las cuales pues ha dicho que si tiene que ser por su parte, por lo que él pueda hacer, que el circuito de Monza no caerá del calendario, que van a hablar o tendrán que hablar con Ecclestone, tendrán que negociarlo, pero que bueno, pues por parte de Ferrari no va a haber van a hacer pues los esfuerzos que sean necesarios para mantener este gran premio que es donde pues todos los tifosi van a ver a su equipo, a Ferrari, y que es prácticamente la casa de Ferrari. Y con esto lo que vamos a hacer ahora es una pausa, vamos a poner otra promo y vamos a meternos ya en lo que va a ser el Gran Premio de Austria. ¿Sabéis de qué está lleno Internet? No, de eso no, guarros. Internet está lleno de podcasts. Pero como las trufas en el bosque, a los podcasts hay que encontrarlos y a veces no es nada fácil. Para lo primero, contamos con cerdos con muy buen olfato. Para lo segundo, contamos con Agustín, Verdugo789, que tiene muy buen oído y luego nos lo cuenta todo en su podcast sobre podcast. No soy un troll. Gran Premio de Austria, Manuel, como siempre, horario europeo, no vamos a cambiar de horarios, ¿verdad? No, como siempre, los viernes la primera sesión a las 10 de la mañana, la segunda a las 2 de la tarde, el sábado las terceros libres a las 11, la clasificación a las 2 de la tarde y la carrera, como siempre, a las 2 de la tarde. Horarios, como siempre, peninsulares de aquí de España. Y en cuanto al tema de neumáticos y DRS, Agustín, ¿tenemos ya algo por ahí apuntado? Pues sí, en el caso de los neumáticos ya están confirmados el super blando y el blando, y las zonas de DRS serían dos. Una sería la recta de meta y otra sería la tercera recta, porque después de la meta hay una recta la más grande y luego sería la del otro extremo del circuito, por decirlo así, la que está paralela a la recta de meta. Recuperamos además el doble punto de detección, no como en el Gran Premio pasado, pues con una curva con cierta distancia, ¿no?, entre el punto de detección y el punto de inicio del DRS. Y lo único que nos quedaría por comentar,
y voy a empezar por ti, Gus, porque llevabas tiempo sin poder grabar, es quizá la previsión que hacemos, que no siempre es fácil de realizar por el tiempo que cogemos de margen, más o menos unas semanas, sin tener todos los datos, pero que bueno, siempre lo hemos hecho y por tradición pues vamos a seguir haciendo. Agustín, tu turno para escoger 3 candidatos al podio. Vale, pues apuesto por el doblete de Mercedes, con victoria de Hamilton, segundo Rosberg, y en tercera posición, siendo un circuito así bastante rápido, vamos a apostar por Bottas. Bien, según ibas comentando, creo que Manuel iba ya dándole vueltas a la cabeza, y Manuel seguro que tiene un podio muy distinto al tuyo, ¿verdad? Sí, bastante diferente. Voy a cambiar, en vez de Hamilton primero, voy a poner a Rosberg, por confiar un poco, darle vidilla un poco a esto. Segundo Hamilton y tercero Bottas. Si no recuerdo mal, el que va en el centro es el que queda primero, el que va a la izquierda es el que queda segundo y el que queda tercero va a la derecha, ¿verdad? En el podium. Bueno, pues por variar, aquí no se puede variar mucho porque creo que lo de Mercedes está cantado. Entonces yo voy a tirar por la opción de Gus, voy a decir que Hamilton vuelve a ganar, Rosberg quedará segundo y voy a decir que en vez de Bottas pues voy a colar a Vettel en el podio. ¿Podías poner a Massa? ¿Y por qué? No, digo, como te hemos quitado a Bottas, la opción sería el compañero. Massa ya sabes que me cae muy mal y creo que no va a estar ahí. Casi prefiero que esté Vettel y creo que tiene un poquito más de maña con el volante que Massa como para ponerlo en un tercer puesto. De todas formas, como hacemos siempre, fallaremos en este pronóstico. Lo importante es el que hagamos pues el viernes o el sábado en la porra, en la que también podéis participar vosotros y que bueno, esa la repasaremos la semana que viene cuando tengamos los resultados del Gran Premio. No sé si por vuestra parte hay alguna cosa más que queráis añadir, que queráis comentar, o ya podemos ir cerrando y despidiendo el podcast hasta la semana que viene. Asumo por el silencio que Manuel no salta, que ya no tenemos nada pendiente. Y sin más, bueno, pues me despido. Os recuerdo eso, que nos podéis encontrar en desdevox.es, que es el centro neurálgico del podcast, y que ahí pues podréis hacer esa predicción para la carrera de Austria hasta las 2 de la tarde del sábado, que es cuando comienza la clasificación. Os paso con mis compañeros que os comentarán cómo poneros en contacto con nosotros, escucharnos, hacer comentarios, mandar lo que queráis. Con esto me despido, un saludo y hasta luego. Y para mandarnos algo por las redes sociales, en Twitter somos @desdeboxes y en Facebook nos encontráis en facebook.com/desdeboxes. Por mi parte nada más y nos escuchamos en la próxima carrera. Y por último, si tenéis un dispositivo Android y entráis en el Play Store, pues ahí podréis encontrar la aplicación de Desde Boxes. Con ella podéis ver los posts de la página web, los audios, y si queréis también podéis entrar allí para cubrir la porra. Un saludo y hasta la semana.